Bueno, pues sigue Canarias, prácticamente todas las islas de Canarias, a excepción de La Gomera, en alerta por mala mar. En este caso, Lanzarote hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las costas norte y oeste de la isla. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Aullané, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También está Tomás López, ¿cómo estamos, Tomás? Muy bien, Jorge. Bueno, antes de nada, teníamos antes una imagen, el otro día la pusimos, del verde que hay en Lanzarote. No sé si han tenido oportunidad ustedes de recorrer. Sí. ¿Algo estuviste recorriendo el fin de semana? Estuve ya desde hace 2 fines de semana en Aría y además el último fin de semana hice la ruta hasta que va cerca de la Fuente de Gallo, que de Guinate. De Guinate hasta Gallo. Y que además la vista, o sea, es una maravilla. Asombroso. Pues sí, queríamos ponerlo, pero me parece que, porque hay gente que dice que no lo vieron, sabían que habíamos hablado, lo habían oído por la radio, pues simplemente decir que hay una tonalidad verdosa en toda Lanzarote en general. Esta es la zona norte, pero ya en la zona de Gallo, precisamente, lo que es más curioso es que ya hayan salido las flores, porque normalmente, en fin, las flores, algunas salen antes y otras después, pero normalmente las flores suelen salir a primavera. En ¿no? primavera, suele ser el mes de marzo, ¿no? En la península al menos. Aquí suele salir un poquito antes, cuando hay lluvia, efectivamente, como ha habido, pero hay que decir que lo oí hablando al director de la EME en Canarias, que posiblemente haya sido el invierno de las últimas 2 décadas, que no que haya caído más agua, porque a lo mejor hay algún invierno que haya podido caer más agua, pero que haya habido tantos días seguidos de lluvia y de frío, desde hacía ya varias, no sé, ahora no recuerdo si me dijo 2 o 3 décadas, que no había ocurrido en Lanzarote, ¿no? Y en Lanzarote y en Canarias en general, porque están todas las islas igual de verde. Sí, yo estuve el fin de semana también en Gran Canaria y me quedé sorprendido. Y el otro día mi sobrina me mandó unas fotos de Fuerteventura. Fuerteventura. Y ahí donde puede crecer algo, pues estaba también verde, es impresionante. Sí, Lo sí, agradecido que es el suelo en las islas en general, ¿no? Pues sí. Bueno, hoy hay una mala noticia que ayer no la conocíamos por los medios de comunicación y en este caso es el fallecimiento del señor Augusto Membielle. Membielle fue un funcionario, siempre un alto funcionario, en este caso primero del Ministerio de Obras Públicas en Canarias y luego fue de la Dirección General de Agua, pero también destacó como un ajedrecista importante de Canarias, porque este hombre, bueno, que ya tenía pues una edad mayor, creo que tenía más de 80 años, jugó con gente, yo recuerdo verlo personalmente, cuando en los torneos de Ciudad de Arrecife de ajedrez, torneo internacional, se celebraban precisamente inicialmente aquí en el Arrecife antiguo del Gran Hotel, precisamente el antiguo Gran Hotel. En este caso, tuvo una vinculación muy especial con Lanzarote, sobre todo en el tema del agua, era muy amigo de José Manuel Fiesta. Gracias a esa buena amistad yo creo que consiguieron en aquel entonces dinero para Inalsa, importante desde el Estado, y permitió que la desalación que el agua potable llegara a muchos pueblos que hasta entonces no llegaba. Es decir, siempre hemos creído que el agua llegaba a toda Lanzarote, a todos los pueblos, a todos los pagos, pues no era así. Y gracias a este señor se consiguió que se llegara a construir pues depósitos y también llegar a construirse también redes que permitiera llegar a esos espacios que no alcanzaba la desalación en aquel momento. Sí, hoy recordaba Orlando Impierre, que fue también director general de Agua, esa relación, ¿no? entre Membielle y José Manuel Fiestas, ¿no? Cuando también pues, José Manuel Fiestas fue gerente del Consorcio del Agua. Fue el consejero delegado. Eso, consejero delegado. Fue el primero que creó, él fue el que creó, entre comillas, lo que era Inalsa. Inalsa se creó en la época de presidencia de Nicolás de Paz. Y Nicolás de Paz decidió nombrar, como él era ingeniero industrial, a Fiestas como consejero delegado. Y recordaba eso, Orlando, que Lanzarote además fue de las primeras islas en las que se hicieron planes sectoriales precisamente de saneamiento y que los primeros convenios, por ejemplo, con el Estado en infraestructuras hidráulicas también fueron en Lanzarote. O sea que tuvieron un papel importante, digamos, en extender todo lo que es el ciclo integral del agua, ¿no? Consiguieron, entre José Manuel y, digamos, la clase política, pero sobre todo con el señor Membielle, sacarle, entre comillas, al Estado por primera vez
subvenciones directas para la producción de agua desalada. Y en este caso, el Lanzarote recibía creo que eran de los 15 millones que recibía Canarias, recibía 3, lo cual estaba bastante bien. Y eso supuso que Inalsa inicialmente como empresa progresara, porque Inalsa se convirtió porque ya el consorcio era un medio desastre. Inalsa inicialmente fue una empresa que funcionó bien. Los primeros 3, 4 años funcionó muy bien, después fue deteriorándose como... ¿Por qué? Porque como la política es como es la política, había también muchas inestabilidades, pero bueno, en cualquier caso, no sé si tú tuviste oportunidad de conocer a... No, pero sí, de lo que están nombrando sobre el tema del agua, la verdad que fue una pena como luego una empresa como Inalsa quedó en el descrédito en el que quedó y tal, porque Lanzarote debería sentirse muy orgullosa del trabajo que se hizo durante mucho tiempo para convertir a una isla que era puro subdesarrollo precisamente por la escasez de agua, o sea, lo primero para poder desarrollarse una sociedad, el líquido elemento, y Lanzarote consiguió pues, ser la primera en la desalación, la primera en una serie de innovaciones, también de la administración de esa propia agua que se estaba generando, y cómo ese patrimonio del que nos deberíamos sentir orgullosos, pues al contrario luego con el paso del tiempo, pues algo del que casi nos avergonzamos por cómo acabó Inalsa y por cómo acabó la gestión de esa empresa pública, ¿no? Pero concretamente, creo que a Fiesta sí, creo que lo entrevisté en algún programa de los de Cabeta de ¿sí? Memoria, creo recordar, pero murió hace un par de años, ¿no? Creo, sí, hace y bueno, 4 años. Sí, pero a quien acaba de fallecer no, pero bueno, igualmente... sí, aparte es una excelente persona, era como todas las personas inteligentes, tenía un humor, era catalán, nació en Barcelona en el año 38. Y tenía un perfil sobre todo también muy técnico, ¿no? Él empezó con el CDS, estando Fernando Fernández y después con Lorenzo Fue consejero de política territorial. Fue el primero que empezó a redactarse los planes territoriales de Canarias, lo empezaron con él. De hecho, el plan insular se aprobó siendo el consejero de política territorial, si no me equivoco. Me puedo equivocar porque fue en el 91. El 91 y él empezó en el 80. Del 87 hasta el 91 fue el consejero. Pues creo que sí, creo que fue durante su periodo, cuando al menos, si no cuando se aprobó, cuando se empezó a desarrollar. Bueno, Tomás, teníamos precisamente, creo que se llama, si no me equivoco, Carmelo Pérez, que es el presidente de ajedrez de la Escuela de Ajedrez de la Sociedad Democracia. Bella, aparte de ser un caballero, una persona muy amable, muy querida por todos los que le conocieron. Era un verdadero monstruo dentro del mundo del ajedrez, era un jugador muy fuerte, tremendamente fuerte. Bueno, de hecho, como anécdota diré que jugó en el Real Madrid, pero en los juveniles del Real Madrid con 18 años. Y bueno, sacó la carrera de ingeniero de caminos y puertos, creo recordar, y también representó a España en aquella época mítica de Román Torán, Díaz del Corral y Ricardo Calvo, en las Olimpiadas de Cuba en 1962. Y también fue subcampeón de España en una de las veces que se presentó un jugador muy fuerte, terriblemente fuerte, duro, rocoso y muy combinativo. Vale. Bueno, pues precisamente nos estaba llamando ahora una persona que nos estabas viendo mientras estaba, y es que precisamente para recordar que le dieron también el Cabildo, precisamente por la labor que realizó en Lanzarote, le dio el Cangrejo de Oro en la época de Manuela de Armas, aunque es verdad que quien hizo todo el expediente, quien lo armó, fue en la época de consejero de Sergio Machín. Sí, fue también el hombre, que además eran amigos, en este caso por muchos años de relación, porque él venía todos los años. Es que puntualmente, da la casualidad que mi hijo, que juega al ajedrez, conoce a un amigo íntimo del mayor que juega al ajedrez aquí, y fueron a buscarlo sin mi hijo saber nada, ni quién era el señor Membeyer, ni nada, y cuando le dijo el nombre, digo, oye, pues tú tienes que ser hijo de Jorge Coll, claro, porque mi hijo se llama también Jorge Coll. En fin, pues nada, de aquí darle un fuerte abrazo a toda su familia. Tomás, las viviendas vacacionales, ¿sabes que hay 1000 viviendas menos, o casi 1000 viviendas menos en Lanzarote? No se sabe muy bien por qué, porque unos dicen que es por el efecto ya de la propia ley, otros por los efectos del registro único que se obligó por parte del Estado,
y otros porque hay mucha gente que realmente la tenían el título habilitante pero no lo ejercían. Pero a mí me sorprende porque, no sé, sobre todo quizás por donde me muevo yo, ¿no? O sea, uno según, a lo mejor hay sitios o partes de la isla en donde el número de viviendas vacacionales está decreciendo, pero yo que me muevo más por Arrecife, a mí me sorprende la cantidad de edificios completos que se están dedicando a vivienda vacacional, cosa que a mí también me ¿Pero llama. nuevo o te refieres nuevo? Reformados o, por ejemplo, la calle... ¿qué nombre tiene esta calle? La calle Canaleja, el principio de la calle Canaleja, hay como 4 edificios uno detrás de otro, donde estaba la antigua carnicería Jacinto Pérez. Pues todos esos edificios están dedicados a vivienda vacacional y es de manera reciente. Bueno, y otros se están reformando también, entiendo que para lo mismo. Pero tiene que ser antes de la ley. Antes de la ley, porque después de la ley sí Después que no de la se ley ya puede. no igual puede pidieron ser. el permiso antes o qué sé yo, ahora no lo sé, pero digo que yo veo Arrecife con bastante vivienda vacacional, cosa que antes, yo recuerdo cuando era pibe, me acuerdo en un momento determinado que alguien me dijo, mi familia, yo me crié, una parte de mi vida la viví cuando era joven, no, en Yaiza primero y después nos vinimos al Reducto, o sea, de Yaiza nos pasamos a vivir el Reducto y yo me acuerdo de que mi madre o alguien le dijo a mi madre, bueno, y a lo mejor si se van de aquí, cuando ya nos fuimos a Costa de Guise, y de alquiler va para extranjeros, y dice, ¿quién va a venir a Arrecife? Que me acuerdo perfectamente, de que, y eso que es el Reducto, o sea, ahora cualquier parte de Arrecife es susceptible de tener una vivienda vacacional, ¿no? Pero que sí veo que hay más vivienda vacacional, por lo menos en donde yo me muevo, que es Arrecife, pero puede ser que haya otras zonas de la isla en donde se estén dedicando. Pero Tomás, perdón nada más, porque dijiste un dato que yo lo he dicho alguna vez, Arrecife antiguamente no venía nadie de turismo, nadie. Es decir, cuando se creó el hotel Arrecife... El Arrecife Gran Hotel. Primero fue el Lancelot sí. Y después fue el Arrecife, ¿no? Sí, primero el Lancelot. Primero fue el Lancelot, ahora no, ahora que... Bueno, te estás refiriendo a históricamente. Históricamente, no la reforma. Primero fue Arrecife, fue el Arrecife Gran Hotel y después el Lancelot. Pero bueno, fueron muy cercanos unos a otros. Lo que quiero decir es que la gente que venía aquí, los hoteles no eran para venir de turistas, algunos venían. Eran sobre todo gente, porque en aquella época había mucha gente de trabajo, muchos especialistas que tenían que venir para pues, unas cámaras para resolver temas de sobre todo industriales, temas de pesca, y venían a quedarse no los trabajadores, sino los directivos o la gente que, en fin, y había muy pocos turistas. Y por eso digo que es importante cómo Arrecife ahora turísticamente está muy bien valorada, entre comillas, a pesar de que la ciudad todavía le queda mucho por hacer, ¿no? De todas maneras, la nota de prensa que sacó el Cabildo en relación con esas casi 900 viviendas vacacionales que están fuera del mercado, decía que era por 2 cuestiones fundamentales. Una, por no tener ni siquiera registro de la propiedad. Recuerden que ya hace un par de meses desde el Cabildo se nos decía que se había quitado al mercado casas vacacionales que en realidad eran, cosas absolutamente cochambrosas. O sea, lo peor que se podía ofrecer en vivienda vacacional, pues esas era evidente que no tenían ni licencia, pero es que no tenían ni siquiera estaban en el registro de la propiedad. Y otras son por la licencia de actividades clasificadas. Esos son los dos motivos, porque lo que sí que dice la nota de prensa es que también desde diciembre del 2024 a diciembre del 2025 se han pedido nuevas incorporaciones, antes de que se aprobara la ley, nuevas incorporaciones en vivienda. O sea que yo creo que es importante, y para mí lo más importante es que ya se está como aplicando la propia ley de vivienda vacacional, pues sí, si no tienes la licencia de actividades. Es verdad que ahora todos aquellos que se han quedado fuera van a tener un tiempo, según dijo la consejera el otro día en que no se ha dicho exactamente cuánto va a ser. Entre 6 meses y 1 año, es lo que han dicho Off the Record, pero también lo dijo creo que en el programa en directo que hicimos, porque hay una enmienda que se presentó, pero que no se... fue a posteriori. Pero no se aprobó porque el Partido Socialista y creo que Nueva Canaria se opusieron a que se debatiera en boche, y entonces pues al final ha quedado pendiente de que se discuta. Y si se aprueba, pues va a dar a todo el mundo esa posibilidad, digo, aquellos que ya tienen la vivienda vacacional, la que tiene el título habilitante, pero para cumplir con todos los requisitos de la ley, sobre todo las actividades clasificadas, pues se le va a dar de 6 meses a 1 año para que puedan cumplimentar todo la documentación, que no es poca, pero en fin, pero se puede cumplimentar, tampoco hay que pagar dinerito, te va a costar un dinero y tiempo, pero en 2 meses, 3 meses podrías tranquilamente tener todos esos papeles. Sí, porque yo creo que hay mucha gente que
También hay diferentes perfiles en cuanto a los tenedores así, los propietarios de este tipo de vivienda, ¿no? O sea, yo creo que fue un tiempo corto para determinada gente. Hay gente que directamente, yo pienso en gente de mi entorno que tiene una vivienda que era una herencia o lo que sea y lo tiene de alquiler vacacional y a lo mejor ni se enteraron porque o sea, la cantidad de información que surgió y que se transmitió en ese momento, ni se enteraron de los trámites que tenían que hacer para, por ejemplo, para habilitar o para el tema de la actividad clasificada. Y bueno, está bien que si ya lo tienes, o sea, si ya tienes la vivienda, si llevas un tiempo trabajando con ella y si cumple con la normativa o si cumple con los requisitos de la ley, pues es una cuestión de plazo simplemente. Y además porque creo que también hay una amenaza judicial de las asociaciones de vacacional de que podrían, hasta si no dieran ese tiempo, podrían incluso encontrar en los tribunales lo que tú estás diciendo, que no hay el tiempo, una especie de transición que tendría que existir para darle oportunidad, porque ha sido el propio gobierno quien le ha dado esa VV, ha sido el propio gobierno de Canarias. Por lo tanto, podría haber problemas legales. Por cierto, hemos hablado con Jesús Machín, que es el consejero de Política Territorial, y nos contaba y nos explicaba esa noticia de la retirada de casi 1.000 viviendas vacacionales del mercado de Lanzarote. Con respecto a diciembre del año 24, en diciembre del año 25 hay 896 viviendas menos que se pueden destinar al alojamiento turístico, en este caso como vivienda vacacional. Hemos tenido una subida enorme en los años anteriores, se ha hecho el trabajo de investigación, el trabajo de fiscalización, el trabajo de inspección y hemos determinado que la que no cumplía, como ha dicho el presidente, y es un mandato que me mandó desde el principio en esta legislatura, deben de ser retiradas. Primero para el aumento de la calidad, el aumento de la oferta y sobre todo intentar que un porcentaje de esas que retiramos vayan al alquiler en regular. Bueno, pues creo que yo siempre he dicho que la vivienda vacacional no se puede satanizar como se ha intentado. Creo que ha jugado una función en los últimos años importante para el enriquecimiento de muchas familias normales y corrientes, que ha dado también una actividad, digamos, complementaria a toda Lanzarote, bares, restaurantes, cafeterías, en fin, tiendas en general, pero hay que regularla. Y yo creo que el gobierno en este caso ha sido valiente, aunque siempre una ley de este tipo no va a gustar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre hay perjudicados, que los que se sienten perjudicados, aquellos que no van a poder superar la actividad clasificada, pues van a estar en contra. Pero parece lógico, yo soy de los que creo, y se lo he dicho al director general de infraestructura turística, en este caso a Miguel Ángel, no sé si de infraestructura turística. De ordenación. De ordenación. Miguel Ángel Rodríguez, que fue, digamos, el padre de la ley, se lo he dicho, que yo creo que está bien lo de actividad clasificada, pero a lo mejor se puede hacer una actividad clasificada específica no como si fuera un apartamento turístico tal y como se exige un apartamento turístico, ¿no? Sí. Ahí donde yo único creo que se podría haber hecho algo, ¿no? El resto yo creo que era la ley, yo creo que es una buena ley si se da esa prórroga de que la gente se pueda legalizar, digamos, regularizar en 6 meses, un año. Un año. De todas maneras, hablando de la actividad turística, había unos datos el otro día sobre el volumen económico que ha generado en un año en Lanzarote solo. Las viviendas turísticas son más de 200 millones, una media de 20 y pico millones al mes. Una bestialidad. Y siempre hemos dicho, y además ha estado perfectamente reconocido, que por lo menos, sobre todo en el caso de Lanzarote, no hay grandes tenedores, son pequeños tenedores, y ha generado mucha economía en relación con los restaurantes, alquileres, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que sí que hay es que intentar pues regularlo en lo posible, ¿no? Y pero sobre por ejemplo, todo los grandes tenedores ahora lo tienen más complicado con la ley. No, claro, ahora ya prácticamente, si no, bueno, lo que existía. No, pero puede ser gran tenedor sin necesidad de tener un edificio completo, que eso ya no lo puedes hacer, pues puedes tener muchas viviendas diferentes, ¿no? Pero bueno, y lo de las actividades clasificadas, yo creo que también tiene mucho sentido, de decir, es diferente una licencia que pidas para montar un bar o un restaurante que a lo mejor para una vivienda vacacional, pues tienes que tener que ser una salida exclusiva para los inquilinos y tener una serie de medidas contra incendios, etcétera, etcétera, que bueno, no sé si todo el mundo es capaz de cumplirlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo que lo que hablaba el director
en este caso, Miguel Ángel Rodríguez, que posiblemente un tercio de las, ¿cuántas hay? Pues no sé si son 50.000 o 70.000 camas, viviendas. Viviendas. Pues en toda Canarias. Sí, yo creo que eran más de 70.000, sí. Sí, unas 70.000, creo que recordar. Pues un tercio va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque están fuera de ordenación esas viviendas. ¿Qué quiere decir fuera de ordenación? Que esas casas no las van a tirar nadie, pero no pueden ser legalizadas, no pueden ser regularizadas porque están fuera de ordenación, pero que existe mucha en Canarias. Bueno, por cierto, que Cristina Valido y Pedro Sanginés, Coalición Canaria, se reunieron con el sector primario. No sé si sabes, Tomás, que hay una serie de disposiciones, reglamentos que han surgido precisamente de la Unión Europea y que tienen que aplicar todos los países, están obligados a hacerlo. Y en este caso directivas como la de Mercosur, ese acuerdo que ha alcanzado Europa después de más de 30 años, creo que de 25 años creo que son, de negociaciones, para que esos productos cárnicos, también de agrícola, pues puedan venir de esos países del sur de América, sobre todo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, puedan venir a Europa con unos aranceles muy pequeños, ¿no? Prácticamente algunos de ellos incluso sin aranceles. También esto permite que España pueda y Europa pueda también invertir o llevar productos también prácticamente sin aranceles a esos países. Ese es el acuerdo. Pero la verdad es que Canarias tiene unas especificidades que lo hacen distinto y complican mucho la existencia, sobre todo de agricultores, ganaderos y también pescadores. Claro, es que a veces nos creemos, ¿no? Y bueno, estamos dentro de la Unión Europea y hablamos de que Canarias es Europa y muy europeo y muy tal, pero en realidad Canarias, por su posición geográfica, por su historia también y incluso hasta por su sistema productivo, es un país del sur global. O sea, yo siempre lo he entendido así. Canarias es un país del sur global. ¿Con quién competimos nosotros? ¿Con los alemanes fabricando no sé qué cosas? No, competimos con los marroquíes por el turismo, con los plátanos que te vengan de América Latina. Esa es la verdad. Con el tomate de Marruecos. Con el tomate marroquí. Entonces, claro, este tipo de acuerdos, ¿dónde están pensados? En la Europa continental. Claro. En la Europa continental, obviamente, se le abre sobre todo a la industria, claro, ¿no? O sea, al sector secundario europeo, también a las tecnológicas, a las farmacéuticas, o sea, todas estas cosas que de nada de eso hay en Canarias. Se le abre un mercado de millones de personas 700 en América, millones, de muchos millones de personas, y además viendo que luego por otro lado dices, claro, es que ante el cierre o políticas, ¿no?, de cierre y casi de cerrazón, como por ejemplo las de Donald Trump, ¿no?, pues es normal que el resto de países intenten llegar a acuerdos mutuos, ¿no?, para mantener una cosa que es la globalización que lleva funcionando los últimos 20 años, ¿no? Entonces, si me cierra Trump los aranceles para comerciar entre países del primer mundo, pues vamos con los del mundo países en vías de desarrollo, y Mercosur parece que tiene su lógica ahí, o sea, y tiene toda la lógica. Yo soy alemán y digo, vamos a ver, pues claro, le compro carne a los argentinos o le compro, qué sé yo, azúcar a los brasileños, me sale más barato a mí, y además le vendo, pues yo qué sé, de Siemens, o no sé si es alemana, pero igual, o de cualquier, o los ascensores de no sé qué, dicen no sé qué, se los vendo a esa gente. Negocio redondo. Ahora, a Canarias, y sobre todo, tampoco por el impacto en el PIB, porque el PIB, o sea, la parte del PIB de Canarias, que depende del sector primario, es muy pequeño, sino por lo poquito que queda, precisamente por eso, por el hecho de que hablamos siempre de diversificación y a lo que vamos es a todo lo contrario, a que lo poco que queda, que no sea sector terciario, servicios y sobre todo turismo y actividades relacionadas, va a menos. Y ahí sí entiendo la preocupación de los ganaderos, agricultores y demás. Bueno, pues precisamente esos agricultores y ganaderos fueron a exponerle sus preocupaciones. Bueno, yo veo gente de coalición nada más. Sí, porque... está por el otro lado. Porque, no. Están mezclados. Están mezclados, porque creo que aprovecharon Coalición Canaria para hacer un consejo político antes de la reunión con los agricultores y ganaderos. Pero esto es lo que nos contaba tanto Pedro como, en este caso, que ayer la tuvimos aquí en Café de Periodistas y habló de eso, Cristina Valido. Los representantes de Coalición Canaria en Madrid, la diputada nacionalista Cristina Valido y el senador autonómico Pedro Sanginés, se reunieron ayer, miércoles 28 de enero, en el complejo agroindustrial de Teguise para escuchar al sector primario, que se siente amenazado por los nuevos reglamentos e iniciativas de la Unión Europea. Agricultores, ganaderos y pescadores denuncian que estas medidas ponen en jaque la ya frágil economía del sector en Canarias. En este sentido, la diputada nacionalista señaló que Coalición Canaria luchará para
para que iniciativas como el acuerdo con Mercosur o el nuevo reglamento de control de capturas no se apliquen en el archipiélago, ya que representaría un golpe muy duro para el sector primario. Todo acuerdo que signifique que puedan entrar productos con menos aranceles, con menos condiciones, con más facilidad al continente europeo que los nuestros, que nos cuesta mucho producirlos y nos cuesta mucho más exportarlos y sacarlos de aquí, es una herida de muerte, porque al final competimos de manera desleal con productores a los que no tienen ni las condiciones ni los costes que tenemos nosotros. Por su parte, el senador Pedro Sanginés advirtió que el acuerdo con Mercosur, que permite la entrada de productos procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, generaría una desventaja competitiva significativa y podría llevar al cierre de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas canarias. El acuerdo con Mercosur, transitoriamente parece que paralizado en Europa, lo que supone es un grave riesgo para el sector primario europeo en general, pero canario en especial, porque somos región ultraperiférica y es un acuerdo que supone una desventaja competitiva por cuanto se abre a un mercado inmenso que no tiene los requisitos de calidad en la producción y por tanto en los costes de producción desde el punto de vista medioambiental, trazabilidad, etcétera, etcétera, que coloca a todo el sector primario, insisto, europeo y especialmente ultraperiférico en una situación de desventaja competitiva. Cristina Valido destacó las diferencias en los costes de producción entre Europa continental y Canarias, subrayando la necesidad de garantizar que el nuevo marco financiero de la Unión Europea no ponga en riesgo el POSEI, una ayuda directa de cerca de 400 millones de euros destinadas al sector primario. Tenemos que exigir al Gobierno de España que se plante en la Unión Europea para dos cosas fundamentales. Una es la política agraria común, el POSEI y las líneas de financiación directa a los productores canarios, a nuestro sector primario, no pueden desaparecer ni pueden verse mermadas en el nuevo marco financiero que la Unión Europea quiere plantear. Tenemos que mantener esa defensa de nuestra condición de ultraperiferia para mantener ese trato singular que la Unión Europea nos ha dado y, por otro lado, garantizar que el Tratado Mercosur recoja cláusulas y condiciones que coloquen a todos esos productos en la misma situación, con las mismas exigencias, con las mismas garantías de trazabilidad que se nos exigen a los productos de una región ultraperiférica como es Canarias. Finalmente, Sanginés anunció que ha presentado una moción en el Senado para evitar que el nuevo reglamento de pesca se aplique en Canarias con exigencias que considera inaplicables para la flota artesanal y reclamó al gobierno de Sánchez que defienda los intereses de todo el sector primario canario. Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad hay que, un poco lo que insinuaba Tomás, el peso específico que tiene Canarias dentro de España es poco, y España dentro de la Unión Europea también no es el mayor, pero también es verdad que encima el gobierno de Pedro Sánchez considera que en términos generales favorece ese acuerdo a España. Lo que sí que es verdad que para una región como Canarias, ultraperiférica, va a ser peor todavía en el plano agrícola y ganadero, pero recordemos que Francia, las movilizaciones que han tenido los agricultores y ganaderos franceses también ha sido importante, y recordemos que esto se aprobó en el llevar este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se aprobó precisamente con los grupos de izquierda y con los grupos de ultraderecha, y el otro día yo hablaba también en el Espejo con Gabriel Mato, sí, que es el que está preparando el reglamento que se llama el eurodiputado que está preparando el reglamento de compensaciones para el caso en el que los productos que vienen de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay, puedan competir en en unas condiciones ventajosas en comparación a los productos del resto del territorio nacional y sobre todo los canarios. Hay una serie de compensaciones previstas, de ayudas, pero claro, yo lo que sí tengo claro es que para una agricultura como la canaria y la ganadería, esto es un no, palo. Sobre todo porque es que el coste de producción, ya no solo el personal, que es mucho más caro, es el tema que rodea toda la producción. Allí hay unos requisitos medioambientales mucho menores que los que se exige aquí a cualquier agricultor, y los fitosanitarios igual. Por lo tanto, todo esto va encareciendo, y ya en Canarias encima tenemos la doble insularidad, y además de la doble insularidad tenemos la lejanía con el continente. Todo esto, pues, evidentemente conduce a una situación
realmente peligrosa para lo poco que nos queda, porque por eso Tomás lo dice bien, es que nos queda poco porque es que ya cada vez es más complicado y es más fácil, en vez de plantar papas, pues construir apartamentos, ¿no? Y sale más rentable. Pero en fin, vamos a ver lo que ocurre. Por cierto, antes de nada, hay un lío con el tema esto de la zona SAR, como saben es la zona de aceleración de renovables, que Lanzarote fue una de las más avanzadas con el gobierno de Canarias, presumieron de que teníamos esa zona SAR ya prácticamente... El protocolo, y creo que es la única que la ha firmado. Creo que es la única, pero ahora el Cabildo de Lanzarote, como hay una contradicción entre lo que dicen que ellos propusieron a lo que proponen los técnicos de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, han pedido que de momento se suspenda. Sí, han mandado una providencia a la Consejería de Transición Ecológica del señor Hernández Zapata, porque hasta ahora lo que nos había dicho el Cabildo es que efectivamente se habían publicado en el Boletín Oficial de Canarias unos mapas de zonificación donde se pueden implantar las energías renovables que no coincidían con los pactados entre Cabildo y Gobierno, que le llevó efectivamente a esa firma que se hizo pública y a sacar galones en el sentido de decir, oye, somos la primera isla que tiene un protocolo firmado sobre implantación de aceleración de renovables. Y bueno, y se publicó con unos mapas que eran incorrectos, el Cabildo ha dicho por activa y por pasiva que eran incorrectos, que no se iba a utilizar los 3.500 hectáreas, o sea, el 3,75% del territorio insular, sino que era poco menos del 1%, y que eso iba a ser así, sí o sí. Ha pasado el tiempo y ha seguido sin publicarse, digamos, los nuevos mapas. Entonces yo creo que el Cabildo ha visto que con el Gobierno de Canarias a lo mejor no puede hacer nada, y oye, corregir es de sabios, creo yo. Si ves que no se publican los mapas que tú consensuaste, pues habrá que dejarlo claro, y lo que le ha dicho al Gobierno es, oiga, vamos a hacer un periodo de reflexión, vamos a parar, vamos a consensuar esto, y que no se apruebe absolutamente nada hasta que no lleguemos a un acuerdo, ¿no? Sobre todo lo que dice el Cabildo, que en esto yo creo que hay un pequeño giro por parte del Cabildo, yo creo que por la presión social y también de gente medioambientalista, es el tema de que se utilice también lo que venía proponiendo, por ejemplo, aquí Pedro, ¿no? El tema de los tejados, ¿no? De los tejados, de la fábrica, para no ocupar territorio. Para ocupar el menos, y una vez. Pero es verdad que eso después es una cuestión que una cosa es que tú puedas ocupar, porque eso ya se puede ocupar, los tejados se pueden ocupar. Otra cosa es que no lo haya hecho. Pero yo creo que ahí hay una media mezcolanza que yo no entiendo muy bien, me voy a enterar bien. Pero Tomás, si quieres decir algo, porque tengo que conectar, me permite, voy a conectar un momento con el Carnaval de Las Palmas, porque ya empezó el Carnaval de Las Palmas y tenemos allí a Guillermo, porque hay una empresa de Lanzarote, precisamente, que la empresa de Ferrer, que es el que el que hace todo el montaje del carnaval. Guillermo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en pleno corazón de Las Palmas, en el Parque Santa Catalina, para hablar y para dar a conocer un poco más este Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Un carnaval, por cierto, con claro sello lanzaroteño, porque Tecnosón, como saben, lleva 21 años trabajando aquí en Las Palmas de Gran Canaria para darle también forma a este evento internacional. Hoy nos acompaña Carlos Santos, que es escenógrafo y, sobre todo, el principal artista, el creador de este maravilloso escenario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Carlos, explícanos un poco. Este año la temática es Las Vegas, la alegoría se centra en la capital del pecado, ¿no?, en Nevada. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu trabajo a la hora de confeccionar este escenario? Bueno, mi trabajo principalmente es el diseño del escenario, que luego pasa a manos de un gran número de personas, varios equipos, para darle forma real. Y bueno, el principal objetivo era crear un espacio de recepción. Para ello me he inspirado en el mítico cartel de Welcome to Las Vegas, del que he cogido ciertos elementos. Podemos ver el Welcome como elemento principal para dar bienvenida a todo aquel que quiera acercarse al Parque de Santa Catalina. Y bueno, un poco la idea es generar ese hotel LPGS Palace, el hotel que imaginamos de la ciudad en Las Vegas, que acoge a la fiesta, acoge
a la celebración y bueno. Y al desenfreno un poco también. Desenfreno también, habrá noches para ello. Carlos, hay mucha gente trabajando y estamos viendo ya varias decenas. No sé si sabes más o menos alrededor de cuánta gente trabaja y luego también existe un menester muy transversal, ¿no? Tu trabajo tiene que ir acompañado de la dirección artística, del jefe técnico. Coméntanos un poco cómo se trabaja desde dentro y cómo se va dando forma a este monstruo carnavalero. Pues sí, el trabajo hay que entenderlo como un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Yo puedo poner mi parte, pero hay muchísima gente. Podemos estar hablando de más de 100 personas solo para sacar adelante el escenario. Y bueno, hay diferentes empresas, diferentes perfiles que en coordinación pues trabajamos para llegar a tener esto en pie. Como creador de esta ilusión de Las Vegas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te convence del escenario? No sé si los tonos, las luces, todo en general, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, una de las cosas que más contento me tiene es el conseguir ese ambiente de falso lujo que lleva Las Vegas, esa falsa riqueza. Hay una inspiración también en el Music Hall, creo que está bastante conseguido en la noche, que es cuando este escenario se ilumina y coge toda esa estética. Y bueno, en general todo realmente, muy contento con el resultado, muy feliz de verlo en pie. Unos carnavales, Carlos, ya la última, que durarán hasta prácticamente final de febrero, pero que tiene dos fechas señaladas, el 13 y el 20. ¿Son los 2 días más fuertes donde se espera más afluencia de público? Sí, son los 2 días respectivamente la gala de la Reina Adulta y la gala de la Queen, quizás son los 2 eventos más proyectados a nivel nacional e internacional. Y sí, mucha afluencia de gente en esos 2 días, también en el resto de galas. Este escenario funciona prácticamente a diario durante este mes, pero sí, esos 2 días son quizás los más conocidos. Carlos, pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Compañeros, pues ahí están las palabras de Carlos Santos, el artífice, el encargado de darle ilusión a este escenario y poner la magia para los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Nos despedimos. Mañana, por cierto, les recomiendo que sigan Lancelot Televisión, que también realizaremos un reportaje con la parte interna, lo que no se ve, del trabajo que conlleva esta fiesta carnavalera. Pues muchas gracias, Guillermo. Bueno, lo importante para mí, sobre todo, no solo es los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, sino también el que una empresa de Lanzarote sea precisamente la que haga todo el montaje para que, en fin, para que luzca lo mejor posible. Vamos a publicidad y tenemos después a Ariagona González, diputada no, en este caso consejera, fue diputada, pero ahora es consejera del Cabildo de Lanzarote. Bueno, pues ya está nuestra invitada, la consejera, en este caso del Partido Socialista, también creo que portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Ariagona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ariagona, muchos temas de actualidad, tanto a nivel nacional, que tú también fuiste diputada, que muchas veces la gente se olvida, porque tuviste una legislatura corta, ¿no? Sí, de hecho yo estuve 2 legislaturas, hubo que repetir las elecciones en aquel momento en el que ganó el Partido Socialista, pero no pudo formar gobierno porque Ciudadanos no apoyó al Partido Socialista, no hubo un pacto con Podemos, hubo que volver a hacer unas elecciones generales, entonces fue esa legislatura y la siguiente legislatura esa, que fue cuando ya se conformó un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos en aquel momento, Unidas Podemos. Bueno, a nivel nacional, por entrar, ¿qué te parece lo de Ábalos? Que al final ha dejado Pues que ya era hora que dejara el acta, porque el Partido Socialista se la pidió desde el primer momento. El acta era de él y no la quiso dejar, y bueno, pues por fin el acta vuelve a quien le pertenece, que es al Partido Socialista, porque esos votos fueron del Partido Socialista. Entonces me parece que llega tarde, pero llega, y me quedo con que llega. Y servirá sobre todo también para recuperar el PSOE algo, en este caso, de posibilidades de poder sacar asuntos sin contar con Yuk, es decir, con el voto afirmativo, porque con la abstención le bastaría si el resto de socios de investidura apoyaran una medida, ¿no? Está claro que un diputado más bienvenido es y siempre viene bien. Vale. Bueno, a nivel nacional también he sido muy crítico
dos temas. Uno, el de la famosa decreto que se llevó ómnibus al Congreso de los Diputados, para que todo el mundo lo entienda, un decreto con muchas medidas, en este caso sociales, pero había algunas medidas sociales que no todo el mundo estaba de acuerdo. Por ejemplo, estaba todo el mundo de acuerdo, menos Vox, Vox también creo que también, con la subida de pensiones, pero habían otras medidas sociales, como por ejemplo la de desahucio, que no estaban de acuerdo, pues ni socios de gobierno, como podía ser Junts, ni tampoco el Partido Popular y por supuesto Vox. En este caso, ¿qué te parece? ¿No crees que un poco que se empeñó el gobierno cuando se lo dijeron, saque las pensiones por un lado para evitar votar en contra? Yo creo que no, porque ese decreto, además de las pensiones y además de las medidas antidesahucios, tenía muchas cosas más. Ese decreto tenía, además de las pensiones contributivas y las no contributivas, tenía la continuidad del bono social eléctrico y el bono social térmico. Tenía beneficios para los autónomos que cotizan por módulos. Ese decreto también contenía, si no recuerdo mal, bajadas del IRPF para aquellos trabajadores que cobraban el salario mínimo interprofesional, es decir, no solamente estaban las pensiones. Habían una serie de medidas sociales, que todas estas que estoy comentando son medidas sociales, incluidas las de los desahucios, y por eso todas esas medidas iban juntas en este decreto. Pero está claro, no es nada nuevo, o sea, no es la primera vez que el Partido Popular vota en contra de revalorizar las pensiones, lo ha hecho muchas veces a lo largo de estos años y lo que han hecho es buscar una excusa, porque es muy triste y muy duro tratar de delincuentes a aquellas personas que están atravesando un bache económico y porque algún motivo que además está tasado y son motivos que ya reconoce también la judicatura, los echen de sus casas y los dejen fuera. Lo triste de todo esto es que quien tiene que garantizar el derecho a la vivienda no es el propietario de la vivienda, son las administraciones públicas. Y hay administraciones públicas en este país, como es la Comunidad Autónoma Vasca, donde ahí, cuando un inquilino no puede pagar su alquiler, lo paga el gobierno autónomo. Es decir, no se lo cargan al propietario. Y es un partido nacionalista quien está gobernando en el País Vasco. Ojalá el Partido Nacionalista que gobierna en Canarias hubiese implantado esa medida para no hacer que los propietarios tengan que sufrir una situación de vulnerabilidad de los inquilinos que, por supuesto, ellos no tienen que asumir en ningún caso. Y repito, las competencias, lo repito, aunque lo voy a decir aquí por primera vez, pero como lo llevo repitiendo tantas veces, las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que tienen que arbitrar medidas para no desproteger a la persona vulnerable y, por supuesto, no desproteger tampoco al propietario de la vivienda, que también puede ser una persona vulnerable. Y está claro que con el Partido Popular, para proteger a los vulnerables, no contamos. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo entiende que esto puede ser una medida, digamos, la de los antidesahucios, que puede haber diferencia entre los partidos políticos, pero yo lo que digo es que la medida, para mí puntera, es la de la subida de las pensiones porque afecta a más de 10 millones de personas. Sí, desde luego. Por lo tanto, yo creo que si se quería sacar esa medida como una medida social importante, se tenía que haber sacado fuera de ese decreto y luego discutir, como dices tú, el tema del antidesahucio, que habrá gente que decida que sí, porque los propios socios de Junts también votaron en contra. Hombre, yo creo que de todas maneras el presidente del gobierno le puedes criticar todo lo que quiera, pero a nivel de estrategia es un hacha, quiero decir, porque además ahora fíjate que ha intentado o está intentando recomponer todo lo que es su mayoría parlamentaria, sí, ¿no? Es decir, tenemos que, al aceptar, digamos, el tema de la regularización de la inmigración, con la que está de acuerdo, pero que sobre todo viene presionado por Podemos, consigue de alguna forma atraer a Podemos. Con el PNV ya ha formado unas mesas bilaterales para hablar de la cogestión de los aeropuertos y para también de las competencias en materia de inmigración, como va a ser con Junts. Y al final va a conseguir de alguna forma tener otra vez la mayoría parlamentaria que le va a permitir hasta el 2027, ¿no? Y yo Cuando la gente creía que era imposible. Claro, y yo creo que con el tema de las pensiones, evidentemente tú lo primero que hablas antes de sacar el decreto ómnibus
ómnibus, hablas con Jun y le dices, oye, voy a llevar las pensiones, ¿ustedes me las van a aprobar? Y Jun te dice, sí, y si la llevo dentro de este paquete, ¿me la aprueba? No, pues ya está, entonces no la llevo, llevo solo las pensiones. ¿Y entonces por qué la lleva? Hombre, para después decir, el Partido Popular no quiere que los pensionistas... Eso es así, bueno, ¿cómo va a ser tan malo Pedro Sánchez? Yo considero, bueno, esto depende de quién le escuches, hay para quien Pedro Sánchez es malo, malísimo, y para quien es bueno, buenísimo, ¿no? Pero vamos a ver, es un decreto, o sea, lo que hace el gobierno, no todos los gobiernos llevan decretos con un montón de medidas dentro, no llevan un decreto con una medida, no hay ningún gobierno que haga eso. Lo acaba de hacer, ¿sabes quién? Trump ha puesto la financiación del ICE, de esta patrulla de los matones estos que están por la calle, lo ha metido junto con un montón de medidas más que en materia de sanidad y tal, para que los demócratas no voten en contra, ¿no? O sea, que quiere decir que también es una estrategia desde mi punto de vista, vamos, en mi opinión. Al fin y al cabo, lo que pasa aquí es que se retratan los partidos políticos que votan en el Congreso de los Diputados. Y el retrato es que el Partido Popular vota en contra de revalorizar las pensiones, vota en contra del bono social eléctrico a muchas familias, vota en contra de que los autónomos tributen menos por estos módulos que estoy diciendo, vota en contra de que determinadas personas no tengan que pagar el IRPF, está votando en contra de un montón de cosas. Eso que lo explique el Partido Popular. Que lo explique el Partido Popular. Puede tener razón, pero la realidad es que todas esas medidas que se propusieron al final no han salido. Por lo tanto, se está perjudicando a todas esas personas. Y van a tener que salir, aparte, supongo que simplemente si lo hubieran sacado fuera, el decreto antidesahucio, lo hubieran sacado fuera, se hubiera aprobado todas esas medidas que tú dices que son favorables para todos los españoles. Lo que pasa es que yo ahí voy a defender no a Ariagona ni al PSOE, pero sí me pregunto, o sea, vale, todo el mundo está de acuerdo con revalorizar las pensiones, principalmente porque son 9 millones de pensionistas y saben que hay muchos millones de votos detrás de eso. Pero yo digo, ¿y las 150.000 personas que se calcula que ante la caída de esta medida antidesahucios mañana tendrían que salir de sus casas con sus hijos? Es que yo no sé si también, porque ahora nos inventamos la palabra inquiocupa y parece que una persona que, como está el mercado de la vivienda, que no puede acceder a otra cosa, que puede tener un bache, otra cosa es, como bien han dicho en muchos sitios, que a lo mejor no es el propietario de la vivienda quien tiene que cargar con eso, sino que es la administración pública y de hecho la ley preveía que hubiese unas compensaciones, ahora habrá que ver de dónde se sacan esas compensaciones. Pero yo también creo que a veces somos un poco, porque parece que, no, es que no aprobamos todo porque es que están ahí los inquiocupas. Oye, los inquiocupas son 150.000 personas con niños y con tal, que ¿a dónde van? Pues yo miré ayer idealista.com y la casa más barata en Lanzarote es que de casi 1.000 euros. No lo sé, es que parece que aquí el problema de la vivienda no existe. Pero bueno, puedo cambiar de tema ya. Sí. ¿Ya diste tu opinión? Esa es mi opinión sobre lo que se estaba hablando, que es que a veces creo que se frivoliza un poco con el tema este. Con respecto a los acuerdos que parece que se están tejiendo con otro de los socios de investidura, que es el Partido Nacionalista Vasco, hay varios asuntos que también Canarias ha reclamado o que son casi históricos, como por ejemplo el asunto de la cogestión de los aeropuertos. Y quiero preguntarle a una socialista canaria como es Ariagona González, ¿qué opina sobre la posibilidad de que un país como Canarias, que recibe 13 millones de turistas al año, 18. Que la única... ya 18, yo me quedé con la prepandemia, cuando era consejero del Cabildo, que recibe todo esto, pero que además es nuestra vía para ir a veces al hospital, para ir a veces a tantas cosas, es el aeropuerto. Al final, a Euskadi, que al final lo que tiene es Ondica y no sé qué más, o sea, que tiene claro, que tiene menos de la mitad de pasajeros que Guasimeta. Que al final sea esa comunidad autónoma la que reciba un estatus que, desde luego, desde el punto de vista de la importancia que tienen los aeropuertos, no es... o sea, donde me falta... Pero sí es importante para ellos del autogobierno. No, para el PNV sí, lo que me falta son los canarios, sean los de coalición o también, si están representando a Canarias, el resto de partidos canarios, diciendo, oye, nosotros, que es mucho más importante estratégicamente los aeropuertos para Canarias, desde luego, que para Euskadi, por su peso, por su economía, por su conectividad, por todo eso, por su capacidad de cohesión, ¿dónde estamos nosotros en este debate? Las competencias de cada comunidad autónoma están recogidas en sus estatutos de autonomía y cuando una comunidad autónoma quiere que el gobierno central le transfiera una competencia, lo solicita, oye, queremos empezar a negociar sobre esta competencia que queramos que nos transfieran. Es algo que pide el gobierno autonómico. Fernando Clavijo no ha pedido casi ninguna hasta hace poco, o sea, todo el periodo que lleva, mira que han pedido el resto de las comunidades autónomas, pero Fernando Clavijo no las ha pedido. Ha pedido hace poco la cogestión de los aeropuertos y eso entra dentro de la misma mesa negociadora donde está el País Vasco, que también lo ha pedido. Hay otra comunidad autónoma que lo ha pedido, que ahora no lo recuerdo, creo que es Baleares, pero no estoy segura.
y Canarias, y entrarán en esa mesa de negociación que se hace entre el Ministerio de Política Territorial y las comunidades autónomas, y se hablará. Y que si nosotros estamos a favor de la cogestión de los aeropuertos canarios con el Estado, sí, de hecho eso también lo hemos propuesto nosotros cuando hemos estado en el gobierno y también forma parte de nuestras propuestas. Entonces, esa comisión se creará, esa competencia se negociará y ya veremos cuál es el resultado. Pero el Partido Socialista Canario, que es la pregunta, sí apoya la cogestión de los aeropuertos canarios junto con el Estado en las condiciones que se puedan pactar en función de la legislación vigente. Bueno, incluso creo que el propio ministro Ángel Víctor Torres ha dicho que sí, que eso se va a estudiar también con Canarias. Hombre, es que yo creo, ya es mi opinión, que como lo explicó perfectamente Tomás, yo creo que es de calle, ¿no? Es que, mira, no tiene sentido que Canarias, teniendo una infraestructura que es básica, esencial, para... Bueno, y ya estaba leyendo todo el artículo sobre el tema de lo que pide el País Vasco, que se reconozca a Euskadi un estatuto especial por frontera norte, que está muy bien, se frontera con Francia, es una cosa que dentro del espacio Schengen y de la Unión Europea es importantísimo, pero oiga, ¿y nosotros? O sea, nosotros que somos frontera, ahí sí, del sur global, porque es que ya no es Marruecos, pero es Mauritania, Senegal, o sea, para la cuestión migratoria, o sea, que Euskadi pueda decidir, que me parece bien, sobre sus cuestiones migratorias, pero un archipiélago como Canarias, no sé, parece que me quedo con cara de bobo. Euskadi, porque tiene frontera con Francia, que es un país de la Unión Europea, es frontera norte de la península ibérica. Y nosotros no hay estatus para eso. De hecho, cuando se reúne con Marruecos ni nos invitan. O sea, es una cosa que tú dices, pero ¿sabes quién tiene que pedir esas competencias? No nos equivoquemos. Quien tiene que solicitar las competencias son los gobiernos autonómicos, las que están recogidas en los estatutos de autonomía. Si el presidente del gobierno autonómico no le escribe al presidente del gobierno central diciéndole, oye, esta competencia está recogida en mi estatuto de autonomía y quiero que me la transfieran, el Estado no empieza a trabajar. Pero desde Paulino Rivero recuerdo yo que lo pedían lo de la cogestión, o participar en el es cierto que la cogestión de los aeropuertos no es de ahora, eso lo ha pedido Canarias en otras ocasiones y también lo ha pedido el País Vasco en otras ocasiones, no es la primera vez que el País Vasco lo pide, esto lleva un recorrido histórico largo, pero yo estoy hablando ya del resto de competencias, o sea, a Canarias no se le han transferido competencias porque Canarias no las ha pedido. Pero también no estoy hablando de la de los aeropuertos, que esta sí la ha pedido. Pero también hay una cosa, Ariagona, que hoy mismo, que además es una noticia que estaba escuchando ahora cuando venía hacia estos estudios en la radio, es verdad que puede ser el gobierno autónomo quien tenga la competencia o la potestad para solicitar una competencia, pero cuando hay un asunto de comunidad autónoma o de país o de como se quiera cada uno considerar a Canarias, creo que esa solicitud es más fuerte, más efectiva, es decir, que no dependa de que es coalición canaria, o es que ahora gobiernan ellos y luego dicen otra cosa, cuando están en el gobierno de España una cosa. Y por ejemplo hoy, al parecer, ha habido una reunión para elevar un decreto Canarias en donde, entre otras cosas, está también esas cuestiones de la cogestión y no se ha sentado, no sé si lo has escuchado, pero no se ha sentado ni Nueva Canarias ni el Partido Socialista y echo de menos eso, que para las cuestiones que son, que esté el gobierno que esté, son importantes para Canarias, luego entre la lucha partidista porque a lo mejor falta un año y pico para las elecciones. Por lo mejor hay que dejar la cuestión electoral a un lado y las cuestiones de Canarias ponerlas por delante. ¿Estás de acuerdo? Vale, pues ya está. Sí, vale, lo que pasa es que de ese último caso no lo conozco. No lo conozco. Yo de todas maneras sobre esto, hice una comparativa sobre los aeropuertos de Canarias con los de... y solo el de Bilbao creo que está en el puesto 15. Lanzarote está en el puesto 10. Primero está el de Gran Canaria, después de Tenerife Sur. ¿Tú has visto Sondica? Pero vamos, Vitoria y San Sebastián ni aparece. Y creo que son 8 millones de pasajeros al año en el de Bilbao. Nada comparable con Canarias, ¿no? Bueno, Ariagona, vamos para temas de aquí de Lanzarote. El Partido Socialista parece que ahora está pues muy activo con el tema de las negociaciones que mantiene el Consorcio Insular del Agua con Canal Gestión para que una tercera empresa pues se haga con el contrato que hoy tiene Canal Gestión y pueda salir Canal Gestión de aquí de Lanzarote. Ustedes critican sobre todo porque dicen que hay mucho oscurantismo y mucha desinformación con este aspecto. Pero ¿qué es lo que quieren saber que no sepan, que todo el mundo sabe que está haciendo el Cabildo? No, vamos a ver. Porque el Cabildo ha dicho con claridad que lo que está es negociando con Canal Gestión, que hay una empresa interesada en hacerse cargo de este contrato y que ahora el Cabildo va a esperar 3 meses más, ha dado 3 meses más para que los técnicos estudien todos los pormenores, porque usted sabe que es muy complejo. Vamos a ver una cosa. Eso es lo que nos han contado. Y la realidad es
que quien hace una licitación para cederle el contrato de Canal Gestión es Canal Isabel II en Madrid. Esos son los que hacen una licitación, porque el contrato le pertenece a Canal Isabel II. Hace una licitación invitando a determinadas empresas del sector. Y parece ser que ya hay un adjudicatario de esa licitación. Y además, Canal Isabel II dice que no renuncia a ninguno de los pleitos que tiene interpuestos contra el Consorcio Insular del Agua por aquello que considera que tiene razón y que reclama unos 30 millones de euros. O sea, vamos a ver. Y de esto nos tenemos que enterar porque lo preguntan nuestros compañeros en Madrid. Yo no sé si alguien se ha olvidado de que el consorcio lo conforma el Cabildo y los 7 ayuntamientos, y que los 7 ayuntamientos tendrían que estar informados de primera mano de lo que está pasando. No enterarse, como se han venido a enterar, porque el Partido Socialista haya preguntado qué pasa con ese contrato. O sea, no solo qué pasa con ese contrato, porque ahora el consorcio tendrá que decir si acepta o no acepta esa propuesta que le va a poner Canal Isabel II sobre la mesa y en qué condiciones. ¿Qué pasa con esas reclamaciones que le está haciendo Canal Gestión al Cabildo de Lanzarote de 30 millones de euros que no van a, digamos, no van a dejar de hacerlas una vez esté cedido el contrato? Es que estamos hablando de cosas muy serias y creo que son cosas... Pero eso sí. lo han pedido y lo siguen pidiendo igual, claro, con contratos y contratos. Claro, pero lo que nos dijeron a nosotros, o lo que nos dijeron a nosotros fue, se resuelve el contrato y se acaba el... No, perdón, no fue eso. Si se resuelve el contrato, habría que ir a un pleito judicial porque Canal Gestión iba a pleito, por supuesto. Pero no, lo que dicen es que como se le va a ceder el contrato de Canal Gestión a otra persona, ya está, se acabó el problema con Canal Gestión. Y no se ha acabado el problema con Canal Gestión porque Canal Gestión va a seguir pleiteando aquello que cree que le corresponde. Aquí Domingo Ceja nunca ha dicho que se va a acabar los problemas, sino que se va a resolver ahora el problema de sustituir. Otras cosas son las deudas o los pleitos anteriores que hayan. Es lo que ha dicho Domingo Ceja. Vamos, lo que he oído siempre es que son dos cuestiones diferentes, el plano administrativo y después el plano judicial. Porque el informe que tiene también el consorcio del agua dice que de los 54 millones que tenía que invertir Canal Gestión, faltan por invertir 21 de los que estaban puestos en el papel, con lo cual yo, consorcio del agua, lo que haría es también decirle a Canal Gestión, oiga, ustedes han dejado de invertir 21 millones, me dijeron que el agua iba a ser de un 70% productiva y solo íbamos a perder un 30% y estamos perdiendo un 56%, oiga, usted me tiene que... O sea que, claro, que hay armas por parte también del Cabildo. Y que son dos cosas absolutamente diferentes. De todas maneras, a mí, yo lo que echo de menos, Ariagona, en serio, es que en el consorcio se intente dejar un poco la política a un lado. ¿Y por qué lo digo? Porque yo recuerdo cuando se aprobó iniciar el expediente de resolución del contrato con Canal Gestión, es decir, echarlo, porque estaban incumpliendo el contrato, y en esa misma asamblea llegó un burofax a todos los alcaldes y el presidente, todos dijeron, pero bueno, ¿y esto qué es? Lo que faltaba ahora que nos estén amenazando. Burofax de Canal Gestión, un poco amenazando. Diciendo que se podían iniciar actuaciones de carácter judicial, incluso si se resolvía el contrato. Y todos dijeron, bueno, lo que nos faltaba ya, etc. Esa unión es la que después no veo, porque después cada vez que se aprueba algo, quienes están en contra son los alcaldes que pertenecen a un mismo partido, que es el Partido Socialista. Y el de Yaiza, que normalmente se abstiene o lo que sea, pero no vota en contra. Pero son ustedes también los que siempre están en contra. No sé por qué, porque no lo entiendo, la verdad. No estoy de acuerdo contigo porque no siempre estamos en contra. De hecho, nosotros votamos a favor de resolver el contrato con Canal Gestión. Sí, pero ustedes votaron porque lo que quieren es que vuelva a manos públicas. Exactamente. No, exactamente. Es que exactamente. Entonces, no es que estemos en contra de todo, es que nosotros defendemos un modelo y nuestro modelo es que el agua se tiene que prestar de forma pública. Canal Gestión ha sido un fracaso. Desde que llegó Canal Gestión a la isla, el agua cada vez ha ido peor. Eso no es ninguna novedad, lo sabemos todos los consumidores y todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote, que Canal Gestión ha sido un fracaso. Y el Partido Socialista considera que esa gestión hay que prestarla de forma pública. Entonces, por eso estamos a favor de resolver un contrato con una empresa que ha incumplido sistemáticamente con lo que tenía pactado en el pliego de condiciones. Pero la empresa pública no funcionó y, por ejemplo, mira, el caso más paradigmático, Las Palmas de Gran Canaria, el 66% es privado, el 33% es del Ayuntamiento de Malsa, o sea, y es un alcalde socialista y funciona de maravilla, las pérdidas no llegan al 20%, y hay una empresa mixta privada, ADG, Arona, todas socialistas, externalizado el ciclo integral del agua. No sé qué empeño hay en que tiene que ser público, porque sí sabemos que tampoco lo público funcionó. ¿No? Y luego, Ariagona, simplemente por aportar un dato a la audiencia,
por mucho que sea público, Canal Gestión no va a dejar de ir a los tribunales. No, está clarísimo. No va a dejar de ir de los tribunales de ninguna manera. Pero es evidente. No, lo que me refiero es que no, porque parece que si va a lo público, parece que ya desaparecen los problemas de Lanzarote. Vamos a seguir con las pérdidas, vamos a seguir con tuberías viejas, vamos a seguir con desaladoras que están algunas ya para partido de homenaje. En fin, lo que quiero decir es que la situación del agua es mucho más grave de lo que parece. Vamos a ver, igual que si viene otra empresa privada, vamos a seguir con las mismas pérdidas, con las desaladoras que no funcionan, con las membranas estropeadas, o sea, va a ocurrir lo mismo porque la situación de las infraestructuras es tan precaria que venga quien venga, hace falta una inversión muy grande para poner eso a funcionar. En eso está, sea público, sea privado. Eso es lo que está de acuerdo todo el mundo. Pero precisamente no porque sea pública per se va a ser mejor que sea privada. Ni porque sea privada lo acaba de decir Valentín. Vale, pero vamos a ver. Pero que no tiene por qué, porque parece que si la cogemos los públicos ya va a funcionar. Déjame acabar de explicarme, vamos a ver. Inalsa funcionó muy mal y era una empresa pública. Canal Gestión ha funcionado muy mal y era una empresa privada. Bueno, es una empresa pública, pero es verdad que... Pero su gestión ha sido privada. Su gestión ha sido privada. Canal Isabel II en Madrid es una empresa pública y funciona perfectamente. Lo que no funciona son sus filiales privadas, pero la pública funciona estupendamente. De hecho, ha perdido más de 100 millones. Pero la pública funciona perfectamente bien en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. El transporte en Madrid es una empresa pública y funciona muy bien en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, igual que el transporte público en Tenerife, igual que los centros de arte, cultura y turismo en Lanzarote, que es una empresa pública, y mira que la han intentado privatizar y funciona excepcionalmente bien. ¿Eso qué quiere decir? Que porque no puede funcionar bien una empresa pública de aguas, lo que hace falta es una buena auditoría, una buena gestión y un buen control. Y nosotros abogamos por eso. La empresa privada en aguas en Lanzarote no ha funcionado y el Partido Socialista considera que hay determinados servicios que tienen que estar en manos públicas, que son de todos, y eso es el agua y es la energía, entre otros, pero por hablar solamente de dos. Y eso para nosotros tiene que ser público y tiene que gestionarse de lo público con mecanismos de control para que nadie se lleve nada. Que después vas a la empresa privada y se lo llevan igual, pero eso que lo gestiona la empresa privada. De todas maneras, sí, digo para que la gente sepa, que sea una gestión indirecta no significa que se privatice lo que es la gestión del agua. Es decir, la gestión del agua aquí en Gran Canaria, en Las Palmas, es pública. Otra cosa es que quien la gestione sea indirectamente otras empresas. Y puede ser perfectamente, e insisto, y es la mayor parte. Ha ocurrido lo mismo, mira, cuando el Partido Socialista, y tú eras muy joven, Felipe González empezó a recomendar que las basuras la llevaran empresas especializadas. Y eso creó un problema en España. Ahora prácticamente el 90% de las empresas de recogida de basura están en manos privadas, pero no quiere decir que el servicio de basura sea privado, simplemente la gestión. Pero Tomás quería hacerte una pregunta. No, y quería cambiar de asunto porque creo que ya queda poco tiempo. Sí, nos queda un minuto y ya de hecho estamos fuera. Vale, pues preguntar también he visto cierta campaña por parte del Partido Socialista, veía a la secretaria general, a María Dolores Corujo, enfrente del Hospital Insular, hablando de lo malo que sería cerrarlo. Y seguramente sí, pero también yo he visitado ese hospital y es cierto que es un hospital, no sé, que puede ser de los años 50. Yo nací allí. Acá era 75 años. Entonces, claro, ¿cómo resolvemos 70 eso? años creo que tiene. Yo creo que nadie duda que el servicio que se da es fantástico, todo el mundo lo dice, tiene una capacidad, empatía, profesionalidad, experiencia. Pero otra cosa es la infraestructura. ¿Cómo hacemos? Porque tampoco me imagino dando macanazos, quiero decir, todo el mundo sabe lo que es una obra, con un servicio geriátrico de personas mayores sobreviviendo una obra. Entonces, no termino de entender, la verdad, a ninguna de las dos partes, porque a lo mejor es que no se ha explicado bien, a lo mejor es que faltan unos plazos o que quede claro que luego se retorna, pero desde luego la obra habrá que hacerla. Pero en eso estamos de acuerdo todos. La obra, claro que hay que hacerla y que ese edificio hay que renovarlo, es que no cabe la menor duda. La cuestión es que quieren sacar a la gente de allí sin una partida presupuestaria en los presupuestos del Gobierno de Canarias en la que esté recogido la redacción del proyecto, ni lo que cuesta la obra, ni licitación, nada. Es decir, quieren quitar a la gente, ponerla en otro edificio y allí aquello pues ya se verá año tras año lo que va pasando. Pues no. ¿Qué es lo que quiere el Partido Socialista? Que hay un compromiso verbal y por escrito del presidente del Gobierno de Canarias, que es Fernando Clavijo, que es quien es competente, porque esa competencia es suya, de sanidad, que asegure
que ese hospital insular, una vez que esté renovado, va a seguir prestándole el servicio de geriatría especializado que tiene la isla de Lanzarote, que es reconocido no solo en Canarias, sino a nivel nacional. Y que se produzca el traslado cuando esté el proyecto redactado, la partida presupuestaria asignada, la licitación hecha y a punto de la empresa entrar a trabajar. Cuando la empresa vaya a entrar a trabajar un mes antes o 15 días antes, entonces se coge todo lo que haya que coger allí, se produce esa mudanza a otro sitio para que empiece la obra, con unos plazos determinados y con un compromiso tanto verbal como por escrito en el que asegure que ese hospital insular va a seguir siendo un hospital insular de referencia en la isla de Lanzarote con un servicio de geriatría que no se va a diluir en un hospital general en el que hay más especialidades. Bueno, ellos lo han aclarado 1000 veces, pero se ve que no... Ellos tienen un compromiso, hay un compromiso verbal por parte de Fernando Clavijo y por escrito, que diga que eso se va a seguir prestando ese servicio. Yo no lo he escuchado. Fernando Clavijo lo ha dicho en declaraciones 1000 veces, lo ha dicho el director del Servicio Canario de Salud. Yo creo, en fin, yo creo que puede haber cierta reticencia, puede haberla, al principio, pero yo creo que, porque yo le he preguntado, digo, pero mire, aquí lo importante es que se mantenga el servicio, que se ponga en un lugar o en otro. Yo creo que esto es cuestión de gusto. A mí personalmente, yo creo, sinceramente, creo que debería hacerse una gran ciudad sanitaria y ahí poner un hospital insular geriátrico de Lanzarote y el que está aquí utilizarlo para residencia de mayores como tal, pero no como geriátrico. Pero bueno, tú puedes pensar lo contrario, tomar lo contrario, cada uno puede tener su opinión, pero lo que importante es que se mantenga el servicio, sea aquí, me refiero en donde está ahora, o sea en otro lugar. Por poner un ejemplo, el tanatorio municipal de Arrecife, que está al lado de ese hospital insular, aquello se cerró porque se iba a rehabilitar, jamás se rehabilitó. Y ahí sigue cerrado año tras año. Y Arrecife debe ser el único municipio de Lanzarote que no cuenta con un tanatorio municipal. Pues que no pase lo mismo con el hospital insular. Pero eso fue por culpa de Arrecife, porque eso pertenecía al Cabildo. Y el Cabildo, esto era un tanatorio para toda la isla, no para Arrecife. Lo que digo es que mientras no haya una partida presupuestaria, mientras no haya un proyecto, mientras no haya una licitación, no abandonemos un edificio, porque después no vamos a volver a él. Bueno, hay mucha gente ahí que yo creo que se alegraría con abandonar este edificio, porque en las circunstancias, como dice Tomás, yo creo que vamos a ir al Hospitalito, que va a ser un edificio nuevo, recién construido, pero es que no se puede, sin haber inaugurado. No se puede comparar la calidad que van a tener los usuarios en el Hospitalito, al lado de esa carretera hacia San Bartolomé, que lo único que pasan es coches, ruidos y no ves nada, a la que tienen en un edificio que está enfrente del charco, en la que ves al mar, en la que puedes salir a los jardines y darte un paseo por el charco cuando te van a ver tus familiares. No se puede comparar eso con estar encajonado en un sitio en el que lo que oigo es tráfico y coche. ¿Dónde está mientras se hace la obra, Ariagona? Es que a veces hay que digo, ¿cuánto tiempo, si no hay proyecto, si no hay partida presupuestaria, cuánto tiempo va a estar ese edificio vacío? Eso es lo que estoy preguntando. ¿10 años hasta que se haga? No, pues cuando esté todo eso y tarda en hacerse un año, entonces se produce una mudanza. Y entonces se hace la obra y entonces se vuelve al mismo lugar una vez que está rehabilitado. Y si el plan director, los técnicos te dicen que saben más que tú y que yo, te dicen que lo recomendable es meterlo dentro de la futura ciudad sanitaria, en un buen edificio. ¿Dentro de 20 años? Pues yo, ¿qué quieres? ¿Dentro de 20 años? De 20 años no creo, espero que los políticos presionen para que dentro de 2 o 3 años se Dentro haga. de 20 años yo espero estar viva, pero sí, pero si no fuese así, por lo menos... En un geriátrico a lo mejor todavía no. Claro, espero poder estar en un sitio que tenga una calidad ambiental como la tiene ese hospital insular, y no allí en la carretera de subida hacia San Bartolomé, llena de coches, ruidos, tráficos y pitas. Ariagona, tengo más temas, pero no más tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Hasta otra ocasión, gracias que hablaremos del gobierno. Tomás. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Y también a Valentín Aviané. Nosotros no es una amenaza, pero mañana a la misma hora. Buenas tardes.